Gracias a las personas que hoy están con nosotros, que no suelen estar habitualmente. Bienvenidos. Espero que disfrutemos en esta mañana de la palabra del Señor. Vamos a considerar un capítulo, o por lo menos una parte de un capítulo muy esclarecedor. Es el capítulo 7 de Juan. Vamos a comenzar el capítulo 7 de Juan. Y yo esta predicación la he titulado Dependiendo solamente de Jesucristo. Depender solamente de Jesucristo. Yo recuerdo hace poco una tarde que estaba en el hospital, estaba con mi padre, y de repente o de pronto vimos como unas cuerdas colgaban por la ventana del hospital. Era un tercer piso. Tercer piso. Entonces vimos como unas cuerdas caían por donde las ventanas. Yo, que soy muy curioso, pues me asomé a la ventana y digo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto, no? ¿De dónde salen estas cuerdas? Miré para arriba y allí vi que había como unos señores que eran unos policías con unos cascos que habían puesto unas mantas en el alero del tejado y de ahí estaban echando varias cuerdas. Miré para abajo y vi que abajo había otro grupo de policías que estaban tensando las cuerdas, estaban haciendo cosas. Y claro, no era un simulacro de evacuación, era un simulacro de algo dentro del hospital, ¿no? Cuando ya los de abajo les preguntaban a los de arriba si todo estaba preparado y aquellos dijeron sí, bueno, pues empezaron a descolgarse por las cuerdas los policías, estaban rapelando. Claro, yo esto lo había visto muchas veces, pero lógicamente aquella tarde no esperaba verlo, ni había ido allí para ver algo así. Pero qué curioso, vi cómo los policías, pues 4 o 5 policías se descolgaban por la fachada y cómo daban botes. Y además algunos bajaban cabeza abajo, o sea, tenían tanta habilidad que bajaban cabeza abajo, bajaban de medio lado, bajaban rápido, saltaban, ponían los pies en el sitio adecuado, no ponían los pies en los cristales, además saludaban a los enfermos cuando pasaban por la ventana. Y yo aquello me quedé y estaba yo pensando, y digo, Señor, en todo esto, ¿qué lección puedo aprender, no? Eran importantes los guantes que ellos llevaban, vi que llevaban unos guantes fuertes para que no se quemaran las manos, llevaban unos mosquetones enganchados a las cuerdas, luego había abajo unos que estaban tirando de la cuerda, vi otros que estaban arriba controlando, y bueno, ¿y qué era lo importante? ¿De qué dependía que esas personas, esos policías, no se estamparan contra el suelo? ¿De los que estaban abajo? Creo que no. En todo caso podrían cogerlos cuando caían. Pero no dependía de ellos. Dependía de la cuerda, hombre, en parte sí, tiene que ser una cuerda fuerte. ¿De qué dependía? Que no se estamparan aquellos policías. ¿De qué dependía que se tiraran con esa seguridad y esa presteza? ¿De qué dependía? ¿De lo que habían estudiado? No. Dependían de dónde estaba anclada la cuerda. Porque imagínate que la hubieran puesto cogida a una caja de cerillas o que la hubieran puesto a un palillo higiénico. No, estaban bien agarradas esas cuerdas. ¿Eran importantes los guantes? Ya lo creo que eran importantes los guantes. ¿Los que estaban abajo eran importantes? Sí, todo era importante. Pero lo totalmente imprescindible era de dónde estaba colgando aquella cuerda o aquellas cuerdas. Y eso me hizo pensar a mí que nosotros en nuestra vida necesitamos muchas cosas, ¿verdad? Pero lo más importante y de lo que dependemos totalmente es del Señor. Del Señor. Si tú quieres bajar, si tú quieres hacer algo hermoso por los demás, si quieres tener una vida estable, si quieres tener una vida libre, si quieres tener una vida de seguridad, necesitas estar bien anclado a Cristo. Todo lo demás, de verdad, nos puede fallar. Nos puede fallar la pareja, nos puede fallar el trabajo, nos puede fallar la economía, nos puede fallar la salud, nos puede fallar esa persona en la que tanto confías. Todo puede desaparecer. Y además, en un abrir y cerrar de ojos, tu vida y mi vida dependen de estar anclados en Cristo. Así podrás bajar de cabeza, podrás bajar de medio lado, podrás bajar como quieras. Es depender, todos dependemos de algo. Mira, hay personas que dicen, bueno, yo lo que quiero ser realmente es independiente, ¿no? Independiente de todo, no depender de nadie. A mí me da igual la gente, me da igual lo que piensen. No existe nadie así.
No hay nadie totalmente independiente. Igual el que es independiente de otras personas es dependiente de las drogas. La clave, y fíjate que la palabra depender es depender, colgar, pender. La clave es dónde está ancladas tu vida, dónde estás edificando tu vida. Todo lo demás puede variar, todo lo demás puede cambiar. Y si alguien mostró dependencia del Padre, ese fue Jesús, que dice claramente en el capítulo 5, lo leímos hace poco, verso 30, no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y si Jesús no podía hacer nada por sí mismo, ¿podremos nosotros hacer lo que nos dé la gana y que nos vaya bien? Mira, cuando las personas quieren independizarse, como hemos escuchado hace un momento, cuando quieren alejarse de Dios, cuando quieren independizarse de Dios, no depender de Dios, encuentran tres cosas fundamentalmente. Inestabilidad en la vida, miedo a lo que pueda pasar. Y en tercer lugar, esclavitud. De cosas de las que van a depender, que no son Dios. Porque la persona que se independiza de Dios, o que cree independizarse de Dios, se esclaviza a otras cosas. Y tarde o temprano tendrá que recurrir a Dios si quiere ser libre. Ahora bien, Cristo es totalmente confiable. Todo en tu vida depende de Dios. Mira, el salmista en el Salmo 18 llega a decir, el Señor es mi roca, es mi castillo y es mi libertador. ¿Qué es la roca? Pues es el sitio que te da estabilidad, estabilidad emocional, la estabilidad relacional, la estabilidad espiritual. Si estás firme en Cristo, si Cristo es tu roca, vas a tener estabilidad. Pueden variar las cosas, pueden variar los pastores, pueden cambiar, etcétera, etcétera. Pueden pasar tantas cosas. Puede llevarte un chasco con un hermano, con una hermana. Tú estás estable en Cristo. Por eso dice el salmista, Dios mío, tú eres mi roca. Pero no termina ahí, dice, tú eres mi castillo, tú eres mi defensa, tú eres mi protección. Yo confío en ti. Y dice más, dice, y tú eres mi libertador, bendito sea el Señor. ¿Qué te parece? Mi roca, mi castillo, mi libertador. Y muchas más cosas, ¿verdad? Depender solo de Dios no significa que actuamos con insensatez, ¿eh? Hay personas que piensan que, bueno, yo confío en Dios, pues me pongo enfermo, no voy al médico. Bueno, a ver, el Señor ha puesto médicos, el Señor ha puesto medicinas, el Señor ha puesto personas que se ocupan de eso. Y a través de esas personas, a través de esas medicinas te está sanando. ¿Os acordáis de la historia aquella del hombre que se estaba ahogando en el náufrago? Que oraba al Señor, Señor, sálvame. Y llegó una lancha de la Cruz Roja y le dijo, venga, súbete. Y dice, no, yo confío en Dios. Hombre, te vas a ahogar. Señor, sálvame. Y por segunda vez, allí llegó otra lancha de la Cruz Roja y digo, oye, por favor, súbete, te vas a ahogar. Y así otra tercera lancha, total que se ahogó. El hombre. Y cuando llega al cielo, le interpela a Dios, permitirme, es un chiste, es una broma. Llega al cielo y le dice, pero Señor, yo te pedí que me salvaras. Dice, eso hice, te mandé 3 lanchas. Por eso confiar en Dios, depender de Dios, no es ser un insensato. Si tú vas en el coche, manejas tu coche y vas a 180, estás poniendo a prueba a Dios. No es lo mismo depender de Dios que ponerlo a prueba. No confundamos, ¿eh? Pero bueno, vamos a ese capítulo. ¿Qué tiene que ver todo esto con este capítulo 7 del Evangelio de Juan, verdad? Pues vamos a ir descubriéndolo, porque cuando leemos el Evangelio tenemos que leerlo y tenemos que darle el sentido real de lo que estamos leyendo. Dice el capítulo 7 del Evangelio de Juan, después Jesús recorrió la región de Galilea y quería alejarse de Judea,
donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. O sea, el Señor Jesús dice, me voy a quedar aquí en Galilea porque como baje a Judea, ahí ya me están esperando. ¿Bien? Pero, y cuando encontramos en la palabra, en la Biblia, la palabra pero, tenemos que prestar mucha atención porque algo nos va a explicar, ¿no? Dice, pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas. O sea, había una fiesta en Jerusalén que era de suma importancia, como hemos leído en el capítulo 23 de Levítico, que era una fiesta perpetua, era la fiesta de Sukkot, hoy en día, la fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, donde durante 7 días el pueblo judío vivía en las azoteas de las casas. Allí las casas no son como aquí, no tienen inclinación, son planas porque no llueve tanto, y ahí se hacían unas enramadas. Lo que representa esta fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, esos son 7 días recordando la dependencia que el pueblo judío tuvo de Dios en el desierto durante 40 años. Y les dice Dios, acordaos, recordar que yo os he tenido y os he sostenido. Dependéis de mí. Pero claro, decimos, vale, ahí tenemos la fiesta. Entonces Jesús, ¿subirá o no subirá? Hemos leído que es una fiesta establecida por el Padre, por Dios. Si Él vino a cumplir la ley, no a derogarla, sino a cumplirla, ¿qué tenía que hacer? Tenía que subir. Si no, no iba a cumplir la ley, la dependencia para vivir libres. No sé si alguna vez te has parado a pensar que Dios le da la ley al pueblo de Israel cuando está en Egipto esclavo. No, la ley se la da Dios al pueblo judío cuando ya es libre por medio de Moisés. Porque mientras estás en esclavitud, tú no puedes cumplir la ley. Eres esclavo. No puedes hacer lo que quieras. ¿Qué le decía Dios a Moisés? Dile a mi pueblo, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me sirvan. Una persona que no es libre no tiene la libertad para servir al Señor. Entonces, una de las primeras cosas por las que dependemos de Dios, dependemos de Cristo, es porque Él nos hace libres, libres para servirle. Dice el Señor en Deuteronomio, le habla al pueblo y le dice, durante 40 años te guié. Durante 40 años te guié por el desierto. Sin embargo, en estos 40 años ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. ¡Qué maravilla!, ¿eh? Dice el Señor que establece una fiesta, la de los tabernáculos, para que recuerden que durante 40 años dependieron enteramente de Él. ¿Os acordáis del maná? ¿Os acordáis de todas estas cosas? Pero fíjate que esta debe ser una experiencia común a todos los hijos e hijas de Dios. La familia de Dios tiene que decir, soy libre por medio de Cristo y dependo de Cristo para vivir mi vida cristiana. Sin Cristo no puedes obedecer. Vamos a seguir avanzando en el capítulo, ya tenemos qué está ocurriendo. Dice, Jesús ha decidido estar en Galilea, no va a bajar a Judea, pero hay una fiesta establecida por el Padre. Entonces sus hermanos, verso 3, entonces sus hermanos le dijeron, sal de aquí, de Capernaum, y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes aquí. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate, date a conocer al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Qué estaban tratando de hacer los hermanos? Estaban tratando de marcarle los tiempos. Y tú, en tu vida cristiana, tienes que aprender a que no te marquen los tiempos. Tienes que aprender a que tus tiempos los marque el Señor. También en eso dependemos del Señor. Dependemos del Señor para ser libres y dependemos del Señor y de sus tiempos para relacionarnos con las personas. Las personas van a querer decirte lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces te ha ocurrido? Bueno, tú que eres cristiano, ¿cómo tendrías que hacer esto, tendrías que hacer aquello? A ver, a ti te pueden dar consejos y tienes que escucharlos, tienes que considerarlos. No está mal. En la abundancia de los consejeros está la sabiduría. Pero cuidado
porque es Dios de quien dependes, no de lo que te digan las personas. Porque a veces las personas lo que hacen es precisamente apartarte del plan de Dios para que hagas sus planes. Y a veces son personas que no tienen ningún interés en las cosas de Dios. Pero parece que saben algo de Dios, porque te dicen que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello porque eres cristiano o porque eres cristiana, y te están apartando del plan de Dios. Cuidado, tú dependes de Dios para saber cuáles son sus planes. Tú dependes de Dios para que Él te muestre lo que está haciendo en tu vida. Claro que la dependencia de Jesús, del Padre, le va a llevar a Jerusalén. Él va a bajar, claro que sí. Pero tenía una lucha humana, ¿verdad? ¿No te has encontrado algunas veces en esa lucha? Lo que me están diciendo y lo que sé que tengo que hacer, ¿qué vas a elegir? Pero Jesús, en esa lucha, estaba mostrándose como enteramente humano también. Por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades. Cuando tú estás en esas luchas y no sabes qué elegir, aunque dependes de Dios, sino que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades también. Y que fue tentado en todo, según nuestra semejanza humana, pero no pecó, porque Él dependía enteramente, estaba pendido del Padre. Qué importante es estar pendido, ¿verdad? Por cierto, ¿eres consciente de que Dios está trabajando en tu vida? ¿Se está llevando a cabo el plan de Dios en tu vida? Antes ha comentado Patri en el testimonio, dice, yo sé que no estaba haciendo lo que Dios quería. Ahora sí, ahora me he puesto en manos de Dios, ahora dependo de Él para todo. ¿Y tú? ¿Eres consciente de que están cambiando tu vida? ¿Que Dios está trabajando en tu vida? ¿Que Dios la está guiando? Los hermanos de Jesús que no creían en Él, le dicen, mira, vete a Jerusalén, anda, hazte famoso. Verso 6, no es el mejor momento para que yo vaya, dice Jesús. Qué sabiduría, con cuánto amor, ¿verdad? Les dice, no os preocupéis tanto por mí. No, no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero vosotros podéis ir cuando queráis. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Ir vosotros, no iré al festival por el momento, o todavía, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir estas cosas, se quedó en Galilea. Los tiempos del Señor. A veces pensamos y queremos que Dios haga su plan en nuestra vida y no va al ritmo que nosotros quisiéramos. Le estamos pidiendo a Dios, cámbiame esto, quítame esto, ponme aquello, dame aquello. Y el Señor te está diciendo, a su momento. Vas a tener todo lo que necesitas porque estás dependiendo de mí. Pero, dice el verso 10, después de que sus hermanos se fueron al festival de las enramadas, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaban durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. ¿Te pones en la situación? ¿Estás viendo la escena? Un festival donde hay miles de personas. Están allí los discípulos de Jesús, están los líderes judíos que están preguntando, oye, ¿ha bajado Jesús? ¿Ha venido Jesús? ¿Te puedes poner en esa situación? Y él baja, pero en secreto, sin llamar la atención. Igual alguien le preguntó a sus hermanos, oye, ¿ha bajado Jesús? Como vosotros dicen, no, se ha quedado en Galilea. Ah, vale. Tenemos que aprender a leer el Evangelio así.
También escenificando lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pero, dice, se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaban durante todo el festival, lo buscaron. Y no dejaron de preguntar a la gente una y otra vez si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. O sea, no parecía que había bajado, pero sin embargo las conversaciones giraban en torno a él. Oye, ¿dónde está Jesús? Este Jesús que hace milagros, el que dicen que caminó sobre el mar, ¿va a bajar o no va a bajar? Unos decían, es un buen hombre, ¿verdad? O sea, es decir, ¿de qué estamos hablando? Es un hombre confiable, se puede confiar en él, es bueno, es un buen hombre, se puede confiar, se puede depender de él. ¿Es verdad o no? ¿Amén? Claro que se puede confiar de él. Pues unos decían, es un buen hombre, es confiable, te puedes fiar de él. Pero sin embargo, mientras otros decían, no, no es más que un farsante que engaña a la gente. Es como este líder de esa secta que han descubierto en España, que se estaba enriqueciendo a cuenta de las chicas y chicos que estaban allí. Lo cogieron ayer. Es un farsante este Jesús. Se aprovecha de la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público porque tenían miedo a tener problemas con los líderes judíos. ¿Tú tienes miedo a hablar bien de Jesús? Espero que no. Eso es el testimonio. Habla bien de Jesús, donde quiera que te encuentres. Jesús es confiable, decían algunos. ¿Y nosotros qué decimos cuando hablamos de Jesús? Que es confiable, que yo dependo de Cristo. Mi vida, toda mi vida depende de Cristo, que soy libre por Cristo, que no dependo de lo demás. Lo necesito, sí, necesito muchas cosas. Necesito relacionarme con las personas, necesito confiar, necesito estar en una iglesia, necesito hermanos y hermanas. Sí, pero no dependo de todo eso, dependo de Cristo. Verso 14. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes se quedaron maravillados al oírlo y se preguntaban, ¿cómo es que éste sabe tanto sin haber estudiado? Se quedaron maravillados, se quedaron asombrados escuchando a Jesús, ¿verdad? Allí estaban todas las sectas judías, etcétera, etcétera. Y él hablaba con poder. ¿Os acordáis de la historia del funambulista? ¿Sabéis lo que es un funambulista, no? Y es que realmente necesitamos depender del Señor para vivir sabiamente, ¿no? No solamente para asombrarnos, no solamente para maravillarnos. Jesús no quiere maravillarnos solamente, no quiere asombrarnos. Quiere, como hemos escuchado esta mañana, transformarnos. Estas personas se maravillaban escuchando a Jesús, ¿pero eran transformadas por él? Posiblemente no. ¿Os acordáis de la historia del funambulista? Dicen que había una vez un hombre que puso un cable, hablando de cables y de cuerdas, puso una cuerda tensa en un edificio de 18 plantas y él pasaba de un lado a otro con una carretilla y todos los abajo se maravillaban, decían, ¡qué valor! ¡Qué artista! Y volvía para atrás con la carretilla y iba para adelante y todos temblando, y qué maravilla, todos aplaudiendo, emocionados, qué maravilla, qué hombre. Y él dice, ¿creéis que puedo pasar otra vez? Y todos, sí puedes, sí, tú sí puedes. Dijo, bueno, pues a ver, ¿algún voluntario que quiera subir a montar en la carretilla? No, subió nadie. Se maravillaban de escuchar a Jesús, se asombraban de su sabiduría, pero no dejaban que los transformara, no aplicaban lo que oían. Eso puede pasarle a cualquiera. Nos podemos maravillar de Jesús, nos podemos asombrar de cómo sabe, de cómo habla, de lo que hizo.
pero no dejarle que transforme nuestra vida. Simplemente vivimos asombrados, maravillados. Y permitirme y perdonarme que lo diga, pero hay muchísimas personas que están asombradas de Jesús, maravilladas con Jesús, pero no tienen una relación con Jesús. Aquí en esta fiesta había una multitud que se maravillaba escuchándolo. ¿Cómo sabe tanto sin haber estudiado? Verso 16. Así que Jesús les dijo: mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Y fíjate que aquí hay un versículo de los de subrayar, porque contiene un principio y contiene una promesa. Hablábamos antes, nos comentaba Jesús, que toda promesa tiene una condición previa. Dice, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Es decir, hay muchas personas que están queriendo saber si lo que pone el Evangelio es palabra de Dios o no lo es. Y Jesús dice claramente, si quieres hacer la voluntad de Dios, sabrás si lo que yo digo viene de parte de Dios o me lo he inventado. Estamos siguiendo el texto de este capítulo 7 porque es maravilloso. A Jesús lo veían hablar, se maravillaban de él y el Señor Jesús tiene que decirles, o sea, si yo hablo de parte de Dios, tomarlo como palabra de Dios, hacerle caso, considerarlo, es decir, honrar lo que os estoy diciendo, darle honra, darle lugar a esas palabras en vuestra vida. No se queden solamente en los oídos, que no salgan por uno o entren por un oído y salgan por otro. Jesús está diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que yo estoy diciendo viene de Dios o me lo estoy inventando. ¿Cuál es la condición para que se cumpla la promesa de saber si habla Dios por medio de su palabra? Querer hacerla. Hay personas que están constantemente buscando cosas nuevas en la palabra, queriendo llenarse la cabeza de conocimiento, pero no aplican lo que saben que tienen que hacer, lo sencillo. Y yo lo digo y lo vuelvo a repetir una y mil veces en mi vida cambió totalmente cuando entendí que hay cosas en la Biblia que no voy a poder entender del todo. De lo que no entiendo no me va a pedir cuentas el Señor. Me va a pedir cuentas de lo que entiendo y no aplico. Y no lo hago. No lo hago. Me lo pide el Señor y no lo hago. Entonces no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Solamente quiero almacenar conocimiento. Quiero buscar cosas nuevas en la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? Ya está Jesús en la fiesta, ya ha bajado, ya está hablando, hay gente que se está maravillando y Él les tiene que hablar claramente. Dice, mira, ir vosotros, le dice a sus hermanos, porque a vosotros no os odian. A mí sí me odian, ¿pero por qué me odian? Porque yo les digo que hacen lo malo. Y a veces yo me pregunto y digo, ¿y la iglesia hoy en día, en nuestros días, nosotros como iglesia, estamos levantando esa oposición, esa persecución? Y si no la estamos levantando, ¿por qué no la estamos levantando? Quizás es que no estamos presentando la maldad de este mundo. Quizás es que no estamos hablando claro. Cuando le hablamos a una persona, ahora que vamos a empezar las campañas de evangelización, la clave es que esa persona entienda que tiene un problema con Dios, que es su pecado y que tiene que ser libertado por medio de Cristo. Hay que decirles a las personas, hay un problema que se llama pecado, que solamente puede solucionar Cristo. Entonces, si la iglesia no está haciendo eso, si la iglesia está haciendo espectáculos, si la iglesia está haciendo, qué sé yo, cualquier otra cosa, no la van a odiar, porque no tiene ningún efecto, no es medicina contra el pecado. Y dice el Señor Jesús, bajar vosotros porque a vosotros no os odian. A mí sí, porque les digo que actúan mal. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Entonces, ante eso, o lo odias o te tiras a sus pies pidiéndole perdón.
Verso 18. Los que hablan, y está hablando Jesús, dice, los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. ¿Cuántos hay por ahí que están hablando verdaderas mentiras? Inventándose un evangelio. Mira, yo cuando leo el evangelio lo veo tan sencillo, tan simple, y escucho por ahí a personas en las redes, digo, qué complicado lo hacen todo. Qué complicado. ¿Cómo pueden complicar tanto el mensaje del evangelio? Dice el Señor Jesús que el tema de los tiempos no os compete a vosotros, que solamente le compete a mi Padre. Y andan por ahí peleando unos con otros de que si cuándo viene el Señor, si viene ahora, si viene más para allá, si este es este. O sea, cosas que desconocen, que no saben, complicando el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es muy sencillo. Si quieres paz con Dios, necesitas a Jesucristo, necesitas depender de Él. Pero vamos a seguir avanzando, estamos llegando ya casi al final. Verso 19, Moisés os dio la ley, pero ninguno de vosotros la cumple. De hecho, tratáis de matarme, dice el Señor Jesús, tratáis de matarme. Y dice, pero estás endemoniado. Le dicen los que estaban allí, estás endemoniado. Respondió la multitud, no uno ni dos, la multitud. ¿Quién trata de matarte? Y Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y vosotros os asombrasteis. Vuelvo a hablar del asombro y de la maravilla. Se maravillaban de lo que enseñaba, se asombraban de los milagros. Pero vosotros también trabajáis en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. Si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, vosotros igualmente realizáis la circuncisión. Para no violar la ley de Moisés, pues claro. Entonces, ¿por qué os enojáis conmigo? ¿Por sanar a un hombre en el día de descanso? ¿Por qué? Y dice el Señor Jesús, mirar más allá de la superficie, o lo que es lo mismo, no juzguéis según las apariencias para poder juzgar correctamente. Es decir, esas personas tenían una visión superficial de Jesús, de lo que Él decía. Y Él les está instando, les está animando ¿a qué? A que busquen por debajo, a que interioricen, a que quieran hacer la voluntad del Padre para profundizar, para poder hablar con sano juicio. Y eso mismo es a lo que nos está invitando a nosotros, ¿verdad? Es decir, no te quedes en lo superficial. No juzgues según las apariencias. Hay que profundizar, hay que bucear, hay que meterse en la palabra del Señor. Hay que escudriñarla. Hay que considerarla como que está dedicada a ti. Mirar más allá de la superficie. Meternos en la palabra, escudriñarla, considerarla, honrarla como que viene de parte de Dios. ¿Pero para qué? Para que una vez que entendemos lo que el Señor nos dice, lo podamos poner en práctica, lo podamos llevar a cabo. Dice en Hebreos, el Hijo, Jesús, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. ¿Qué hace el Hijo? Dice, irradia la gloria de Dios. Él presenta la gloria, es la presencia de Dios. Expresa el carácter mismo de Dios en su amor, en su entrega, en su dependencia, en todo eso. Pero es más, y fíjate bien en esta palabra que pone a continuación, y sostiene todo. ¿Qué hace? Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Ese es Jesús. No nos podemos quedar en la superficie. No, tenemos que profundizar. Vamos acabando. Por lo menos hay 5 cosas que me parece a mí que hacen ver que una persona, antes cuando oíamos el testimonio de Pati, decíamos, hay cosas que cambian en nuestro interior y que se pueden ver en nuestros actos, en lo que hacemos. Pues yo creo que hay 5 cosas que pueden manifestar esa dependencia que tenemos de Cristo. La primera de ellas es que oramos en todo momento.
Jesús oraba al Padre en total dependencia. Y si Él oraba al Padre, cuánto más lo tendremos que hacer nosotros, ¿verdad? Pero mira, tenemos que hacer de la oración algo natural, algo cotidiano. Sea cual sea la situación donde te encuentras, que te puedas dirigir a tu Padre que te está viendo, que es real, que te acompaña, del cual tú estás dependiendo. La persona que no ora no manifiesta esa dependencia. De verdad, esto es muy importante lo que estamos diciendo ahora. Si tú quieres manifestar en tus actos que dependes de Dios, ora. Ora, y que te vean orando. La oración, a fin de cuentas, es el reconocimiento de la providencia de Dios. En segundo lugar, cuando obras según lo que entiendes en la palabra. No se trata de discusiones teológicas, de discusiones profundas, no. Se trata de que tu vida, cómo actúas, cómo te comportas, manifieste lo que has entendido en la palabra de Dios. Ama a tu hermano, honra a tu hermano, respeta a tu esposa, respeta a tu esposo, ayuda a tu compañero de trabajo. Si todas estas cosas no se dan, ¿de qué te sirve saber mucha teología? ¿Para qué quieres la teología? Te vas a quedar en lo superficial. Leía un salmo esta semana que me llamó mucho la atención y me sorprendió, lo descubrí un versículo. ¿Sabes? Cuando lees la palabra de Dios cotidianamente, diariamente, vas descubriendo cosas nuevas. Dice el Señor, es como un escriba que saca de un tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así describe el Señor Jesús a quienes profundizan en la palabra de Dios. Dice, es como un escriba que saca de lo nuevo y de lo viejo. Bueno, pues yo esta semana algo muy viejo lo descubrí. Y dice en el Salmo 85, verso 8, dice, escucharé lo que habla el Señor mi Dios. Escucharé lo que habla el Señor mi Dios para no volverme a la locura. Fíjate, cuando leemos la palabra de Dios, pero no estamos escuchando la voz de Dios, corremos riesgo de volvernos a la locura de este mundo. Claro, cuando leemos la palabra o cuando escuchamos, pero realmente no queremos hacer la voluntad de Dios, corremos un riesgo fuerte de volvernos a la locura de este mundo. Y yo leía este versículo y decía, bendito sea tu nombre, Señor, pero qué bonita es tu palabra, qué tesoros. Dice, claro, tú me estás guardando, tú me estás hablando por medio de tu palabra para que yo no me vuelva a la locura. Yo antes dependía de las drogas, yo antes dependía de las relaciones con las mujeres, yo antes dependía de esto, dependía del otro, pero ahora solamente dependo de ti, Jesús. Tú me has liberado para que te sirva. Tú me has enseñado, tú me has dado sabiduría para que lleve una vida fructífera. Entonces, una condición clásica de una persona que depende del Señor es que ora y otra es que obra en consecuencia. ¿Os acordáis de la frase de San Ignacio de Loyola? Hay una frase que me gusta mucho de San Ignacio. Actúa, decía él, trabaja, actúa. Como si todo dependiera de ti. ¿De qué estamos hablando? De que dependemos de Cristo, ¿verdad? Pero él dice, trabaja como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Ay, bendito sea. Qué hombre, qué sabiduría adquirió Ignacio de Loyola, ¿verdad? Dice, tú trabaja como si todo dependiera de ti, pero sabiendo que todo depende de Dios. Y yo suelo decir una frase que me habéis escuchado muchas veces. Trabaja por lo que estás orando. No ores solamente. Trabaja por lo que estás orando. ¿Estás orando por algo? ¿Tienes algo que le estás pidiendo a Dios? Pues trabaja por ello. Por lo tanto, primero, la oración. Segundo, actuar en consecuencia. En tercer lugar, prefieres el plan del Señor a cualquier otro plan. Te digan lo que te digan que tendrías que hacer o dejar de hacer, a ti lo que te preocupa es el plan de Dios en tu vida. ¿Amén? Eso es prioritario. Y cuando tú dependes del Señor Jesús y sabes que Él tiene un plan para tu vida, tú prefieres ese plan a cualquier otro plan. ¿Es así o no? Pregúntatelo. ¿Por qué?
Porque hay planes muy sugerentes. Hay planes muy sugerentes, pero no son de Dios. En cuarto lugar, llamas y buscas sin cesar, porque la vida cristiana no es un encuentro casual con Dios. Es una vida de constante relación. Mira, Dios es el volante de tu vida, no es la rueda de repuesto. ¿Habéis oído esa frase, verdad? Hay personas que tienen a Dios como la rueda de repuesto. Es decir, cuando pincho, voy a buscarla. Cuando tengo un problema, lo voy a buscar. No, Dios no es esa rueda de repuesto. Dios quiere ser el volante que dirige tu vida, del cual tú dependes, del cual depende tu destino, del cual depende que llegues donde Él quiere. A veces lo tenemos así, como la rueda de repuesto. Cuando me va mal, recurro a Dios. No. Profundizar. No juzguéis superficialmente a Jesús. No os asombréis tanto de sus palabras y luego no las pongáis por obra. No os maravilléis de lo que Él dijo. Cuarto, llamas y buscas constantemente. Y en quinto lugar, toma como ejemplo a los niños. Qué sencillo. Toma como ejemplo la vida de un niño. La vida de un niño depende enteramente de las personas mayores que le rodean. Así tenemos que actuar nosotros con Dios, dependiendo de Él, dependiendo de nuestra unión con Él. Lo demás puede cambiar todo. Puede cambiar la economía, pueden cambiar los políticos, puede cambiar el gobierno, puede cambiar el régimen, puede cambiar, tantas cosas pueden cambiar. Puede cambiar la pareja, te pueden abandonar, te pueden ser infiel. Los hijos quizás no hagan lo que tú quisieras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿dónde estás anclado? ¿Dónde estás anclada? Un día los discípulos, esto está en Mateo 18, un día los discípulos le preguntaron a Jesús quién era el mayor en el reino de los cielos. Esos eran sus planes. Esos eran los planes de los discípulos. ¿Qué os parece? Vaya discípulos, nosotros no somos así, ¿eh? Esos eran los planes de los discípulos. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ocupar un lugar de eminencia? ¿Quién va a dar las órdenes? ¿Quién se va a llevar el honor? ¿Verdad? Esos eran los discípulos. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Ay, Jesús, ¿seré yo? ¿Me sentaré a tu derecha? La madre de Juan y Jacob decía, haz que mis hijos se sienten a tu lado. ¿Cómo somos las personas, verdad? ¿Cómo somos? Digo somos, no que sois, somos. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, pues con una sabiduría brutal, con un amor infinito, respondió con una ilustración. Llamó a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo, o sea, esto es totalmente verdad, esto es así, de verdad, creerme, que si no os volvéis, hay que volverse en dependencia, hay que volverse en dependencia a Jesús. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no dependemos de Cristo, no entraremos en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Vaya, yo me imagino allí entre aquellos discípulos, mirando al chiquillo, digo, pues voy a aprender del niño, voy a aprender de ese niño, voy a aprender de esa niña. Por eso la quinta característica de una persona que depende de Cristo es que es una persona que actúa como un niño. En cuanto a malicia, no en cuanto a sabiduría. Pues que el Señor os bendiga. Que seamos personas que oran
continuamente y de forma natural estamos orando, que estamos trabajando según lo que entendemos en la Biblia, no superficialmente, que estamos prefiriendo que se haga el plan de Dios en nuestra vida antes que cualquier otro plan, que estamos llamando y buscando en el Señor. Y además estamos actuando como... Venga, vamos a ver si nos hemos enterado de lo que hemos dicho, ¿no? Al final. Lo primero ya no, pero lo de ahora sí. ¿Estamos actuando como? Niños. ¿Os habéis vuelto ya como niños? Amén, ¿no? Amén. Que el Señor os bendiga. Que seamos capaces de interiorizar estas palabras del Señor Jesús que encontramos en el Evangelio de Juan, porque son muy necesarias. Las necesitamos. Si no, el Señor no lo hubiera puesto aquí, de verdad. No nos lo hubiera entregado. Pero es que lo necesitamos. Yo el primero que necesito entenderlo. Y espero realmente que cuando leas otra vez este capítulo 7, lo veas con otra perspectiva, con otra idea, ¿no? Ahora vamos a tener una alabanza.